Entonces yo voy a empezar con lo que es la definición de lo que es la diarrea. Entonces, según la OMS, define diarrea como deposición de 3 o más veces al día de heces sueltas o blandas o líquidas. Pero hay que tener en cuenta cómo es el patrón normal de las deposiciones de la persona. En muchas ocasiones se pueden presentar síntomas de compromiso entérico, como por ejemplo vómito, náuseas, dolor abdominal y fiebre. Uno puede clasificar el síndrome diarreico en agudo o en crónico. En agudo es cuando es menor a 2 semanas o a 14 días, y crónico cuando es mayor a 2 semanas o a 14 días. Casi siempre, o pues como la mayoría de los que ocurre un síndrome diarreico, se ocurre por infección del tracto gastrointestinal, que puede ser producida básicamente por virus, por bacterias, por parásitos o por hongos. ¿Y cómo se transmite estos organismos para que te genere en un futuro diarrea? Básicamente es por cuando el agua está contaminada, o los alimentos, o cuando hay un contacto de persona a persona, cuando la persona tiene, digamos que alguna infección y se la pasa a la otra persona. Y hay que tener en cuenta que es importante que la diarrea es prevenible y puede ser curable. Y además es una importante causa de muerte en niños que son menores de 5 años. Entonces vamos a explicar, o les voy a hablar de cómo es la fisiología normal de los líquidos en el organismo. Básicamente, el adulto normal en promedio ingiere al día 2 litros de líquidos en promedio, que están contenidos básicamente en lo que es los alimentos que ingiere y las bebidas. Pues se puede saber que uno puede ingerir más o puede ingerir menos, pero digamos que el promedio es que se ingieran 2 litros diarios. Como les decía, en la dieta normal se pueden ingerir 2 litros de líquido diario, pero las secreciones salivares, las gástricas, las pancreáticas, en el día nos generan 7 litros de líquido diario. Y que eso sumado a lo que uno ingiere en la dieta normal nos genera diario de 9 a 10 litros. Esa cantidad va dirigida a lo que es el intestino delgado. Y en el intestino delgado se pueden absorber, especialmente en lo que es la parte del yeyuno, de 4 a 5 litros. Y también se puede absorber una parte importante de lo que es el ilio. De lo que queda de esos líquidos diarios, en las heces, al colon, llega el resto, que es de 1.5 litros más o menos. Y al final, en lo que es las heces, se eliminan de 100 a de 100, pues, a lo que dice la cantidad, de mililitros. Eso es como lo que funciona pues, normalmente en el organismo. Ahora, ¿cómo son los mecanismos de absorción y secreción de electrolitos que ocurren en el organismo? Podemos saber que el intestino delgado y el grueso tienen la capacidad de absorber y secretar líquidos. La secreción ocurre en las criptas del intestino delgado y en el colon. Y lo que es la absorción ocurre en las velocidades intestinales, básicamente en los enterocitos, que es lo que nos forman pues, como tal la velocidad. ¿Cómo ocurre el proceso de absorción? Ocurre porque hay un cambio normal de electrolitos, pues sobre todo no de solutos, que al final nos van a generar un gradiente osmótico por el cambio del paso de lo que pues, básicamente es cloro y sodio. Lo que genera, pues como les decía, es un gradiente osmótico que lo que nos permite es que el agua y los electrolitos fluyan de manera normal de lo que es en la parte, pues como desde el lumen intestinal pasa a lo que es el plasma a través de la superficie serosa de la velocidad. En cuanto a la secreción, como les decía, pues ocurre en las criptas del intestino delgado y del colon,
Y lo que ocurre es que hay un paso del cloruro de sodio a lo que es el espacio extracelular, y cuando pasa allí se separa de sodio a cloro, y el sodio regresa a lo que es el espacio extracelular a través de la bomba de protones, y el cloro sale al lumen intestinal, que lo que luego nos genera al final es otro gradiente osmótico, que pues lo que produce es que haya un intercambio normal de solutos y de agua al lumen intestinal. Listo. Entonces, para que todo eso ocurra, existe pues un control intracelular de las secreciones. Básicamente encontramos tres mensajeros principales que permiten eso. Pues pueden ser las prostaglandinas, pueden ser los nucleótidos cíclicos, o pues también el AMPC cíclico o el GMP cíclico, y principalmente lo que más se conoce que funciona es el calcio intracelular. Entonces, ¿cómo es el control intracelular de la secreción? Básicamente es que un secretagogo extracelular se une a la membrana de la célula, y lo que genera es que haya un cambio en la permeabilidad a los solutos cuando se activan mediadores intracelulares. Como les decía antes, pues pueden ser por las prostaglandinas, los AMP cíclicos o los GMP o el calcio. Acá en esta diapositiva pues yo me voy a centrar como pues lo que más se conoce, que es qué hace cuando aumenta el calcio intracelular para que haya una secreción gástrica normal. Tenemos la sustancia P, que es que cuando se une a la membrana y pues con sus receptores aumentan o cambian el transporte normal en la membrana, generando que ella aumente su permeabilidad al calcio. Tenemos la acetilcolina, las prostaglandinas y la serotonina, que también cuando se unen a la membrana nos generan pues, que haya un aumento de la permeabilidad, pero sobre todo activan la fosfolipasa C, que forman diaclicerol e inositol trifosfato. Acá los generan, y lo que los producen es que active las proteinoquinasas, que lo que hacen es que fosforilan esos canales iónicos que permiten el paso normal de los electrolitos y el agua. Y tenemos el AMP cíclico, que también lo que nos produce es que haya un aumento en el calcio, porque cuando se une a las membranas pues aumenta la permeabilidad de ella. Cuando, como tal, gracias. Cuando aumenta el calcio, se genera la camodulina, que también pues, es importante para que haya pues, una alta permeabilidad en la membrana, y es un importante mediador en lo que es la secreción activa de cloro y la parte gástrica. Básicamente es que se conoce que el calcio lo que hace cuando llega a la membrana activa los mediadores intracelulares que hacen que aumente la permeabilidad de esa membrana a lo largo de los solutos. Listo. Entonces, los mecanismos fisiopatológicos de la diarrea. Pues básicamente, ¿por qué se da la diarrea? Cuando lo que les expliqué anteriormente, ustedes pueden ver que hay como un cambio bidireccional de lo que es la absorción y la secreción, y pues se mantiene como tal un equilibrio entre esas dos partes. Cuando hay un daño en ese equilibrio, sea por X razón, que luego les voy a explicar, pues hay una disfunción, una alteración en el transporte de esa agua y los electrolitos. ¿Qué es lo que nos genera? Cuando ocurre esa alteración del transporte, pues genera un aumento en lo que es la frecuencia, en la cantidad y el volumen de las heces, y un cambio en la consistencia de las heces. Además, pues como les decía, esto ocurre porque hay un aumento de la secreción de agua y electrolitos. Esto ocurre independientemente pues, de mecanismos patogénicos que podemos ver, pues depende de la invasividad, que es cuando una bacteria llega al organismo, digamos que se une a la mucosa intestinal y llega hasta penetrar la lámina propia, y pues como tal genera un daño allí. Las citotoxinas, que es cuando esas bacterias están dentro de la célula y generan toxinas, pero dentro del organismo, que generan daño. Y básicamente es que lo que ellas hacen es que inhiben la producción de proteínas, y como tal pues hay una disfunción
normal de la célula. Las enterotoxinas se dan cuando digamos que hay alimento contaminado y pues como tal también genera un trastorno en la función normal de la célula. Tenemos la herencia, que es por ejemplo cuando hay organismos que se unen a la mucosa del intestino y generan un aplanamiento de las velocidades, pues que generan luego otros problemas. Tenemos antibióticos y otros fármacos. Cuando tenemos en cuenta esos mecanismos patogénicos, se pueden dar diarreas inflamatorias, malabsortivas, secretorias, osmóticas y por alteración de la motilidad. Un ejemplo de la malabsortiva es por el Ascaris, de las inflamatorias es pues, por Escherichia coli enteromorrágica, la secretoria por Shigella, las osmóticas pueden ocurrir pues, por parásitos, también pueden ocurrir por virus y por laxantes o purgantes. Nosotros vamos a centrar básicamente en lo que es Ascaris, coli enteromorrágica, Shigella, rotavirus, Cryptosporidium y entamoeba. Gracias.